Y lo que básicamente está diciendo la Biblia aquí es que si alguna vez has experimentado la alegría de una cosecha física, es cuando llegamos plenamente a comprender y conocer cuán bueno es Dios en nuestra vida, cuán grande es Dios en su misericordia y en su abundancia. Lejos esté de nosotros emocionarnos más por una cosecha terrenal que por la cosecha espiritual que Dios tiene para nuestra vida. Si tienes una Biblia, ¿podrías abrirla en Isaías? Capítulo 9. ¿Alguien estuvo aquí la semana pasada cuando el pastor Nathan inició nuestra serie sobre Isaías? No sé cómo su voz y su garganta logran aguantar todo un sermón. Él simplemente se apasiona. Siempre trae una botella de agua extra grande cuando sube a predicar y cosas así. Pero fue un mensaje fenomenal. Vimos Isaías capítulo 8. Te estás riendo demasiado, Curtis. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2 fue lo que cubrimos la semana pasada. Hoy vamos a cubrir 3 versículos. De aquí hasta el domingo de Pascua estaremos viendo Isaías capítulo 9. Así que 5 mensajes en Isaías 9. Si estuviste con nosotros la semana pasada, estuvimos usando Isaías como base para entender realmente lo que Jesús vino a cumplir. Y aquí está la razón por la que es importante. Si tienes una Biblia física, cuando lees tu Biblia física, ya sabes YouVersion y la aplicación de la Biblia y otras cosas así, también la tienen. Es un poco diferente, pero hay algo en tu Biblia que se conoce como referencias cruzadas. Y son los pequeños números al lado de palabras y frases y cosas así, que son referencias cruzadas y te muestran eso. Este pasaje de la Biblia también se menciona en otro libro de la Biblia, ya sea en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Así que si eres nuevo en la iglesia, tenemos la Biblia. Es un solo libro con lo que llamamos 2 testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que compilan 66 libros. Una vez, una chica se me acercó y me dijo, ¿cuándo vas a empezar a enseñar de la Biblia? En ese momento me sentí muy inseguro. Sentí que hablé de eso todo el día. Ella dijo, no, todo el día. Solo hablaste de un tipo llamado Mateo. ¿Cuándo vas a hablar de la Biblia? Y le dije, el libro de Mateo está en la Biblia. Y ella no sabía que la Biblia eran 66 libros diferentes, 66 tipos diferentes de géneros de literatura. Algunos son poesía, algunos son sabiduría, algunos son simplemente relatos históricos. Algunos son cartas. Entonces, cuando lo entiendes, ¿por qué es esto importante? Porque cuando lees tu Biblia, a menudo está haciendo referencia. Por ejemplo, si estás en Mateo o si estás en Apocalipsis. Quizás estás leyendo el libro de Isaías, como nosotros hoy. Cuando habla de algo, muchas veces también está hablando de otro libro al mismo tiempo. Tengo este gráfico. Quizás ya lo has visto antes, pero quiero que lo pienses de esta manera. Un grupo de eruditos y teólogos se reunió y lo que hicieron fue trabajar en este gráfico. Y esto es lo que hicieron. Quiero que imagines el principio. Aquí está el libro de Génesis en tu Biblia. El final aquí es el libro de Apocalipsis. Cada línea que ves es una referencia cruzada de un libro de la Biblia a otro libro de la Biblia. Es ya sea una cita directa o está mencionando un tipo de ciudad que aparece en otro libro de la Biblia. Puede que esté haciendo referencia a una historia. Pero de alguna manera, si solo tomas Apocalipsis y ves cuántas líneas dicen, mira Apocalipsis, mira cuánto se conecta aquí con Génesis. Y no es solo un punto de conexión. Es literalmente ya sea una paráfrasis, un punto de referencia o una cita directa. ¿Por qué es esto asombroso? Bueno, mira con qué frecuencia la Biblia se cita a sí misma. Es casi como cuando haces una regla para tus hijos y ellos preguntan, ¿de dónde salió esa regla? Y tú dices, ¿de mí? Mi regla, en última instancia, estás diciendo, yo soy la autoridad final. No me vas a engañar. La cama es a las 9. ¿Quién te dijo que la cama era a las 9? Mamá y papá dijeron que la cama era a las 9. Nos estamos citando a nosotros mismos en ese estado. ¿Y qué pasa con la Biblia? En última instancia, no. Y una de las pruebas que solemos usar de la autoridad de las Escrituras es porque vemos con qué frecuencia las Escrituras se citan a sí mismas. Así que si la Escritura se llama a sí misma Escritura y se cita a sí misma, entonces lo vemos y decimos, wow. Entonces esto debe ser, no es la única prueba que usamos. Esto debe probar que es un libro válido y validado de la Biblia. Y es importante. Y por eso es importante que lo sepamos. Quizás digas, vine a la iglesia el domingo para inspirarme. De repente estoy en una clase de historia. ¿Qué está pasando? Bueno, muchas veces cuando estamos en la iglesia hay mensajes, sermones y momentos en los que, como yo digo, tenemos que comer nuestros vegetales.
Cuando Tienes a tus hijos y les haces comer sus ejotes y brócolis, ellos preferirían pastelitos, galletas y dulces. Si mis hijos pudieran decidir todos los días qué comer, elegirían Skittles y muffins todos los días, porque es lo que mejor sabe. Pero al final, eventualmente eso les va a pudrir los dientes. Y así hay muchas veces en las series, como ahora que estamos en Isaías 9, en las que tenemos que comer nuestros vegetales, porque les decimos a nuestros hijos, si comes tus vegetales, vas a crecer sano y fuerte. Y cuando tú y yo aprendemos la palabra de Dios más profundamente, ¿qué va a producir eso? Va a producir un sistema de raíces más profundo y una fe más fuerte para tu vida. Muchas veces la gente dice, los ves un martes y tal vez me los encuentre en el supermercado. Me dicen, pastor, espero el domingo tras una semana difícil, necesito un impulso. Pienso, ¿podrías ir a casa ya y darte ese impulso? Abre tu Biblia y lee, pero dicen, es muy difícil leerla. Por eso enseñamos las escrituras en estas series, para que puedas leerlas por tu cuenta. Así que Puedas abrir la Biblia y decir, eso es lo que se está enseñando, eso es lo que se me está mostrando. Y eso es lo que estamos haciendo en Isaías 9. No solo Dios va a ministrarte, sino que te animamos a que escribas cosas, tomes notas, porque Dios te va a hablar. Y habrá momentos en los que dirás, hombre, ni siquiera entendí ese versículo. Pero ¿sabes quién sí entiende los versículos? El Espíritu Santo entiende los versículos. Y si tu vida ha sido llena a través de Jesucristo por el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios te revelará todas las cosas. Y esa es una de las razones por las que leemos la Escritura. Incluso cuando nos falta conocimiento físico, el Espíritu de Dios te dará un conocimiento divino de la palabra de Dios. Se dice de esta manera. Esto es una de las cosas que me encanta cómo lo dice Jesús. En Lucas capítulo 24 hay una parte donde Jesús ya ha resucitado. Hay dos hombres que van caminando hacia una ciudad llamada Emaús. Está a 7 millas fuera de Jerusalén. Así que esta es como mi versión parafraseada. Si lees todo Lucas 24, escucharás toda la historia, pero en un momento leeré una cita de Jesús. Pero hay dos hombres y están caminando por la calle y están haciendo lo que tú y yo hacemos. Están hablando sobre los acontecimientos de lo que acaba de suceder este fin de semana. Así que dicen, hombre, simplemente no puedo creer que enviaron a Jesús a la cruz. No puedo creer que lo pusieron en la tumba. Y entonces el otro amigo dice, sí, pero lo último que supe es que esta mañana 2 mujeres fueron a la tumba y está vacía. ¿Qué crees que pasó? Y Jesús va caminando hacia Galilea, pasa junto a estas personas y les dice, ¿de qué están hablando? Dicen, hombre, estamos hablando de Jesús. Y entonces él dice, sí. Y ellos responden, ¿qué? ¿Vives debajo de una roca? ¿No te enteraste de lo que pasó este fin de semana? Los sumos sacerdotes, Poncio Pilato y la gente lo condenaron a muerte. Lo pusieron en la tumba. Sí, hombre, es lo peor. Y Jesús dice, hombre, ¿por qué es lo peor? Ellos dicen, bueno, es que apesta porque realmente esperábamos que él fuera a ser el rey de Israel. Pensábamos que iba a tomar el trono, pero fue y murió. Y aquí es donde entra Jesús y esto es lo que dice. Él dice y les dijo, oh insensatos. ¿Por qué les acaba de llamar insensatos ahora? Porque ellos acaban de decir, pensábamos que él iba a ser el rey, pero fue y lo mataron. Eso no es muy propio de un rey y tampoco es muy fuerte. De hecho, eso es muy débil. Y entonces Jesús los llama insensatos. Ellos ni siquiera saben qué es Jesús en este momento. Dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando del Antiguo Testamento. Él dice, ustedes no están leyendo el Antiguo Testamento y no están entendiendo lo que decían los profetas. Y dice esto, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Así que dice, el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, ¿acaso no explican que el Mesías debe sufrir los pecados del mundo? ¿No dice que fue golpeado por nuestras transgresiones? Fue herido por nuestras iniquidades. ¿Acaso no dice eso? Y les está diciendo, ¿por qué les cuesta tanto creer esto? ¿Por qué no quieren creer que Jesús es el Mesías solo porque murió?
Y luego dice esto, comenzando por Moisés y todos los profetas, él les interpretó, hablando de Jesús, les interpretó en todas las escrituras lo que decían de él mismo. Así que le dice a este hombre, ¿acaso Jesús no enseñaba a partir del Antiguo Testamento y decía que él es el cumplimiento? Y ellos básicamente responden, bueno, sí, pero murió. Y entonces Jesús dice, bueno, fue un gusto hablar con ustedes. Aquí me bajo. Y él se dispone a seguir su camino y ellos le dicen, no, ven a cenar con nosotros, ven a cenar con nosotros. Y la Biblia dice que en la cena él partió 2 pedazos de pan y se los entregó a los hombres. Y dice, cuando recibieron el pan Juan, Jesús hace una cita y dice, yo soy el pan de vida. Así que él les da el pan. Y la Biblia dice en Lucas 24 que se les abrieron los ojos y dijeron, este es el Rey resucitado. Así que sí, lo que Jesús está diciendo es que cuando lees el Antiguo Testamento eran relatos históricos. Hubo momentos reales de líderes que cumplieron las promesas que Dios tenía en esos momentos. Pero lo que Jesús está diciendo es que Él es el cumplimiento perfecto y definitivo de esas promesas. Y les está diciendo que están ciegos de corazón porque no creen. Ellos piensan que la muerte es debilidad, pero debemos recordar que la historia no termina con la muerte. La historia termina en vida y resurrección, así que Él es un Rey resucitado. Él murió para sacrificarse, para redimirnos. Así que Jesús dice que hay promesas en el Antiguo Testamento que Jesús cumplió. Bueno, si fuera yo, entonces no querría quedarme solo en el Nuevo Testamento. Quiero saber cuáles son esas promesas. ¿Cuáles son esas cosas que Jesús cumple? La semana pasada aprendimos en Isaías 9, 1 y 2 que Jesús es la luz de este mundo y la mayor parte de su ministerio fue en Galilea, porque en los días de Israel era conocida como la región más oscura de su tierra. Así que Jesús fue al área más oscura de su tierra y llevó luz a ese lugar. Hoy vemos los versículos 3, 4 y 5 y observamos lo que produce la luz. Así que si estás tomando notas, vamos a comenzar en Isaías 9, empezando por el versículo 3. Hoy solo veremos 3 versículos, pero son 3 promesas que la luz trae consigo. Produce cuando tú y yo recibimos la luz en nuestra vida. Te voy a dar las 3 cosas de antemano. La primera cosa que la luz producirá en tu vida es alegría. La segunda cosa que la luz va a producir es libertad de la opresión en tu vida. Y la tercera cosa que la luz de Jesús produce en nuestra vida es paz. Y vemos que los versículos 3, 4 y 5 hablan de esas 3 cosas que Dios quiere mostrarnos. Que cuando tú y yo recibimos plenamente a Cristo en nuestra vida para iluminar nuestra vida, Dios promete y produce algunas cosas en nuestra vida. Y la primera es el gozo. La luz produce gozo. Mira el versículo 3 hoy. Dice así, has multiplicado la nación, has aumentado su alegría. Así que acabamos de leer en el versículo 2 que la luz vendría de la oscuridad. Sabemos que en Mateo Jesús dice que Él es la luz de este mundo. Así que nos muestra que Él es quien trae luz a nuestra vida. Y dice que ha aumentado su alegría. Se regocijan delante de ti como con alegría en la cosecha, como se alegran cuando reparten el botín. Así que la imagen es esta. A medida que la luz entra en nuestra vida, aumenta su alegría y produce gozo en nuestra vida, como si fuera tiempo de cosecha. La mayoría de nosotros no somos agricultores. Yo no soy agricultor. Quizás tengas algo de menta en el patio trasero, tal vez hayas cultivado algunos tomates antes, pero la mayoría de nosotros no vivimos como vive un agricultor. Incluso si retrocedes 200 años, ellos vivían muy diferente a como tú y yo vivimos hoy. Ahora, si retrocedes 2000 años hasta la época de Jesús, o incluso 3000 años hasta la época de Isaías, ellos vivían de manera muy diferente a como tú y yo vivimos. Así es como vivían. No tenían refrigeradores, no tenían congeladores. Y aún así seguías teniendo 4 estaciones. Tienes verano, otoño, invierno y primavera. ¿Tu temporada de cosecha normalmente es en primavera? Durante el verano vives de lo que obtuviste en la primavera y luego al llegar el otoño las cosas dejan de producirse. Entras en el invierno y casi no se produce nada.
Así que si vivías en la época de Jesús, durante casi 6 meses al año, todo lo que comías había sido preservado de alguna manera. Por eso comías pescado y carne conservados que habían estado cubiertos de sal durante meses. No estás comiendo uvas frescas, estás comiendo pasas. No estás comiendo pepinos frescos, estás comiendo pepinillos. Y puede que pienses, oh, eso me gusta. Pero cuando comes pepinillos todos los días, todo el día, en algún momento te vas a hartar. No estás comiendo tomates frescos, estás comiendo pasta de tomate enlatada y conservada para siempre durante 6 meses. Entonces, ¿qué sucede? Es la temporada de la cosecha en la cultura judía. Lo llaman el Festival de las Cabañas y es una época en la que todos salen a recoger la cosecha. Es el momento más alegre del año. Porque finalmente, después de 6 meses comiendo cosas conservadas, cosas con fecha, el pan estaba duro, el trigo era de hace 6 meses, todo está fresco. ¿Alguna vez has probado esas uvas que al morderlas casi crujen como una manzana? Y tú piensas, oh, me encantan esas uvas. Si te gustan las uvas blandas, eres raro. Eso es muy extraño. ¿Tienes problemas dentales? Tiene que ser algo... Pero tú y yo sabemos la diferencia, ¿verdad? Entre un tomate fresco, una sandía fresca y uvas frescas. Bueno, a ti y a mí nos gusta eso, pero incluso hoy en día todo está modificado genéticamente. Ni siquiera se supone que sea temporada de fresas, podemos conseguir fresas. No es temporada de sandía, pero podemos conseguir sandías. No me importa que mi sandía se supone que debe ser de un rojo intenso. La estoy mirando, es como morada, pero igual nos la comemos. Es como si simplemente lo perdonáramos todo. Pero si estás en los tiempos de Jesús, no puedes simplemente ir a la tienda local y decir, oh, tengo ganas de fresas, voy a comprar unas fresas. Si no es temporada, no las vas a conseguir. Y cuando sí es temporada, todo el pueblo se reúne. Porque algunas personas cultivan tomates, otras cultivan uvas, otras cultivan trigo. Y entonces lo que sucede es que todos se juntan y dividen el botín de la cosecha. Así que se acercan emocionados y dicen, oye, yo tengo uvas, tú tienes tomates. ¿Quieres intercambiar algunos? Oh, tienes tomates, yo tengo trigo. ¿Quieres intercambiar algunos? Y lo que hacen es que es un momento emocionante porque has estado trabajando duro toda la temporada para cultivar tus uvas, pero también sabes que es época de cosecha. Estás a punto de conseguir algunos tomates también porque tu vecino tiene de esos. Y estás a punto de conseguir algo de trigo para pan fresco porque tus vecinos tienen trigo para pan fresco. Y vas a conseguir algo de carne fresca porque tienes muchos tomates y tu vecino te va a dar algo de su carne fresca a cambio. Así que la temporada de cosecha no es solo un momento divertido, es el momento más emocionante de todo el año, porque en esa temporada comes bien. Y lo que dice la Biblia aquí en Isaías 9 es que cuando esa luz entra en tu vida, es como si estuvieras experimentando la alegría de la temporada de cosecha. Es como si una cosecha hubiera llegado a tu vida y comenzaras a compartir esa alegría con otras personas. Veo que algunas personas todavía están luchando porque dicen, nunca he experimentado una temporada de cosecha. Bueno, ¿alguna vez has recibido una devolución de impuestos? Eso es una temporada de cosecha. Dices, oh, ¿cuánto? Está bien, me lo quedo. Quiero que imagines que el próximo mes vas con tu contador, vas a H&R Block, entras a TurboTax y de repente aparece una notificación en la pantalla y dice, en este momento la administración actual ha aprobado una ley que cualquiera que sea tu devolución de impuestos hoy, vas a despertar cada día durante los próximos 365 días con esa cantidad. Oh, tengo el gozo en mi corazón. Quiero decir, sales de ahí, llamas a tus amigos y les dices, oye, ¿quieres ir a Cancún? Estamos viviendo una temporada de cosecha. Llamas a la concesionaria local y preguntas, ¿cuál es tu precio de lista? De hecho, no me importa tu precio de lista. Dame la camioneta azul. ¿Por qué? Porque estás viviendo en una cosecha. Y lo que básicamente dice la Biblia aquí es que si alguna vez has experimentado el gozo de una cosecha física, es cuando llegamos plenamente a comprender y conocer cuán bueno es Dios en nuestra vida, cuán grande es Dios en su misericordia y en su abundancia.
Lejos esté de nosotros emocionarnos más por una cosecha terrenal que por una cosecha espiritual que Dios tiene para nuestra vida. Simplemente nos está llamando a decir, si Dios no te emociona, ¿qué más lo hará? Si la salvación de Dios no puede llevarte a alabar, si la gracia y las misericordias de Dios, que son nuevas cada día, no pueden hacernos confiar en Dios, un poco más, dar un paso un poco más cerca de Dios, ¿qué se necesitará? Uvas frescas, fresas frescas, una gran devolución de impuestos. ¿Qué tal el aire en nuestros pulmones? ¿Qué tal otra oportunidad de vivir un día más? ¿Qué tal otro día en que Dios nos ha perdonado y nos ha dado su gracia? Esa es la cosecha. Y produce gozo cuando realmente entendemos, Dios, eres tan bueno, que trajiste luz a mi vida, que me has salvado a mi familia, que nos has salvado. Así que no solo produce gozo, esto es lo que me encanta, porque algunas personas así somos. Bueno, estaría alegre, pero tengo todos estos problemas, tengo todas estas cosas, tengo todos estos problemas. Y entonces la siguiente declaración ahora habla de las circunstancias. Así que pasa de una luz que produce gozo a una luz que rompe la opresión y trae libertad. Mira el versículo 4. Y porque me encanta cómo a través del Espíritu Santo, hablando por medio de Isaías, sabe cómo pensamos. Bueno, sería más feliz si Dios hiciera tal cosa, sería más feliz si Dios sanara esto o hiciera aquello, entonces sí lo sería. Y luego dice, bueno, aquí está la comparación. El versículo 4 dice, porque el yugo de su carga y la vara sobre su hombro. La vara de su opresor tú la has quebrado, hablando de la luz la ha quebrado como en el día de Madián. Sé que para la mayoría de nosotros es como, no sé, eso fue como hablar en otro idioma ahora mismo. ¿Qué está pasando? Bueno, aquí está la cuestión. Tienes 3 elementos de control que se usan para los animales. Eso es lo que se acaba de mencionar. Así que se mencionó un yugo, se mencionó un bastón y se mencionó una vara. Y dice que esas cosas serán quitadas de ti como en el día de Madián. Llegaremos a Madián en un momento. Pero ¿qué son estas 3 cosas? Bueno, tienes un yugo. Eso se ponía en el buey. Y los bueyes eran animales que arrastraban todas las cosechas cuando era temporada de recolección. Eran animales grandes, enormes, que parecían búfalos y tenían grandes cuernos. Y muchas veces se les ponía un yugo, que era una pieza muy pesada de madera y metal, porque si se lo ponías en el cuello, era una forma de poder controlarlos. Pero lo que mucha gente hacía, si eran agricultores o gobernantes poco saludables, era que si sentían que su buey era demasiado terco o no les obedecía bien, aumentaban el peso del yugo, solo para agobiarlos aún más. Así que la imagen del yugo es el peso que se pone sobre nuestro cuello. Pero luego lo que sucede es que un cayado se usaba para guiar animales, para un pastor o para otros animales que eran mucho más pequeños. Pero si se trataba de un agricultor abusivo, tal vez lo hayas visto en internet, tal vez lo hayas visto en persona. ¿Alguna vez has visto a una persona que fuera simplemente cruel con los animales? Lo que sucedía era que si un pastor era cruel con su rebaño, si sus ovejas lo frustraban, si simplemente estaba de mal humor, ese día tomaban el cayado, que normalmente se usa para guiar suavemente a las ovejas, y tiraban bruscamente del cuello de la oveja para llevarla en la dirección que querían. Simplemente los maltrataban y oprimían usando ese gancho y tirando de ellos todo el día. Y así solo los empujaban de un lado a otro, ve por aquí, ve por aquí. Y luego estaba la vara, que estaba ya sea en la parte inferior del cayado o era una pieza separada de metal o madera que se usaba. Se suponía que debía usarse para proteger a los animales. Pero muchas veces, si eras un líder abusivo, un pastor abusivo, usabas eso con tus animales de una mala manera. Y entonces dañaban a los animales, les pegaban en la espalda, en las patas o donde fuera. No para disciplinarlos de manera saludable, sino para infundirles miedo. Así que cada vez que el pastor o el gobernante venía, los animales les obedecían, pero por miedo, porque estaban siendo oprimidos. Y así tienes el yugo que los agobia. Tienes el cayado que los guía en su dirección. Y tienes la vara que los castiga físicamente. E Israel está familiarizado con estas cosas. ¿Han tenido experiencia con Persia? ¿Han tenido experiencia con Babilonia? ¿Han tenido experiencia con Egipto? Estas son naciones que venían y los esclavizaban.
y les ponían yugos de peso encima, los guiaban y los obligaban a adorar a sus dioses. Piensa en Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego en el horno de fuego. Adórame, inclínate ante mí, sigue nuestra dirección. Y luego cuando alguien en Israel se negaba, ¿qué les pasaba? Recibían la vara, el castigo, eran arrojados al foso de los leones, lanzados al fuego porque no querían escucharnos. Pero lo que dice este versículo que acabamos de leer es, pero cuando Dios interviene, cuando el Mesías interviene, estas cosas serán quitadas de ti. ¿Cómo qué? Como en el día de Madián. Por eso es importante todo esto de las referencias cruzadas, porque ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó en Madián? ¿Eso está en Isaías? No, no está en Isaías. Puedes buscar en Isaías, no hay ninguna historia de Madián. Madián está en el libro de los Jueces. Así que la referencia en Isaías no es una referencia en sí misma, es una referencia a lo que sucedió en el libro de los Jueces. Entonces, ¿qué pasó en el libro de los Jueces? Había una tierra, una región, una tribu de Madián en Israel, en Canaán, llamada los Madianitas. Y había un joven llamado Gedeón. Quizás conozcas la historia de Gedeón. Si no conoces la historia de Gedeón, esto es lo que sucede en los capítulos 6, 7 y 8 de Jueces. Hay un grupo de personas llamados los Madianitas. Y lo que están haciendo es oprimir a los israelitas. ¿Cómo están oprimiendo a los israelitas? El capítulo 6 de Jueces nos lo dice. Dice que cada año, cuando los israelitas venían a celebrar la temporada de la cosecha, los madianitas llegaban y les robaban la cosecha a los israelitas. Así que llegaban los israelitas durante toda la temporada, regaban sus cultivos, cuidaban sus cultivos, protegían sus cultivos. Y luego cada año los madianitas venían y quemaban sus aldeas. Mataban a muchos de los hombres, castigarían a las mujeres, les darían el yugo, les darían el personal, les darían la vara. Y luego los miraban y dejaban suficiente comida para que les alcanzara para el año siguiente. Y ellos los miraban y les decían, oigan, cuando volvamos el año que viene, más les vale tener nuestras cosechas listas. Y lo harían una y otra vez hasta que dijera Israel en 6. La razón por la que esto sucedía era porque dice que Israel se apartó de Dios. Ya no adoraban a Dios. Estaban adorando a un Dios falso. Así que la mano de protección de Dios ya no estaba sobre ellos. Y los madianitas vinieron y se aprovecharon de eso. Pero como Israel comenzó a clamar de nuevo a Dios, Dios va a un joven llamado Gedeón. Gedeón, su familia era de una de las tribus más pequeñas de Israel. Además de eso, Gedeón era el menor de su familia. Y el ángel del Señor va a Gedeón y le dice, Gedeón, tú eres un guerrero valiente. Y Gedeón responde, debes estar hablando de otro Gedeón. Quizás estés hablando de un Gedeón de otra tribu porque yo solo soy un muchacho de una tribu pequeña. No soy un guerrero valiente. Y el ángel del Señor le dice, sí, lo eres. Eres un guerrero valiente. Y entonces Gedeón dice, bueno, si nos amas tanto, nos sacaste de Egipto, pero ¿vas a dejar que los madianitas se aprovechen de nosotros? Y esta es la versión parafraseada del pastor Adam. Y el ángel del Señor dice, te estoy hablando a ti, ¿no es así? Y él responde, es cierto. Así que el ángel del Señor dice, voy a usarte a ti. Reúne un ejército y el Señor va a pelear tu batalla para mostrarte cuán grande es el Señor. Así que Madián dice, está bien. Él va al pueblo. Derriba un lugar de adoración a ídolos donde adoraban al hombre Baal, un dios falso. Y llega al pueblo y dice, oigan, estoy reuniendo un ejército. Vamos a pelear contra los madianitas. Dios está de nuestro lado. Reúne a 30,000 hombres. Va ante Dios, le dice, Dios, tenemos 30,000 hombres. Y Dios dice, son demasiados hombres. Si ustedes ganan esa batalla, se van a llevar todo el crédito. Así que Dios dice, ve con los hombres y diles, si alguno de ustedes tiene miedo, puede irse a casa. 20,000 hombres apuestan y se van a casa. Y luego dice, Dios, nos quedan 10,000. Y Dios dice, todavía son demasiados. Y luego los somete a otra prueba. Vas a ir y vas a hacer esto. Y luego vas a ir a un arroyo y les vas a decir que beban agua.
y vas a observar cómo beben agua. Y si meten la cabeza en el agua sin mirar hacia arriba, los vas a mandar a casa. Después de que Gedeón hace todo lo suyo, va ante Dios. Él dice, Dios, solo nos quedan 300. Y Dios responde, oh, ese número me gusta. Porque lo que va a pasar es que cuando vayas a pelear esa batalla, vas a ganar de una manera poco común. Y por lo tanto, vas a saber que Dios ha derrotado a tus opresores. Y la imagen de la batalla de Gedeón no es que los israelitas tuvieran fuerza, sino que Dios tenía la fuerza. Y lo que sucede es que la misma manera en que Dios derrotó a Madián es la misma manera en que Dios rompe la opresión. No es a través de la fuerza humana, sino mediante la intervención divina. Y muchas veces la humanidad juzga la victoria basándose en la fuerza humana. Por eso el evangelio no tiene sentido para la gente. ¿Cómo que Jesús murió en la cruz? Sí, Él murió en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. 3 días después resucitó de la tumba y ellos preguntan, ¿por qué es necesario eso? La intervención divina es necesaria. No somos salvados por la fuerza humana, somos salvados por la intervención divina. De eso trata Mateo 1, de eso trata todo el capítulo 1 de Juan. El hecho de que Dios descendió a la tierra para intervenir divinamente por nosotros. Verás, la historia de Madián y la historia de Gedeón, en realidad, si eres un niño de los 90, te han enseñado esta historia desde pequeño a través de una película de Disney. ¿Cómo? ¿Qué película de Disney? Es una película llamada Bichos, una aventura en miniatura. Es la historia de Gedeón. ¿No me crees? Déjame mostrarte. Jueces capítulo 6 dice que los madianitas eran tan numerosos que parecían enjambres de langostas. ¿Quién es el villano principal? Una langosta. ¿A quién usa Dios en esta historia? A una hormiga. ¿Quién es Gedeón? Es un tipo pequeño, con un propósito pequeño y un don pequeño, que se convierte ¿en qué? En un guerrero poderoso. Pero entonces, al final de la película, ¿cómo es derrotado el villano principal? Por un pájaro, un acto de Dios. Llega un pájaro que no estaba en la nómina de Gedeón ni en la nómina de la hormiga y aparece para derrotar a las langostas. Lo que esto muestra es que la fuerza humana puede hacer todo lo que esté a su alcance, pero al final del día la salvación viene de afuera. La salvación viene divinamente, de una intervención divina. Y esa es la historia del evangelio. Esa es la historia de Jesús. Es una intervención divina. Y lo que dice, volviendo al versículo número 4, la vara, el bastón y el yugo se rompen como en el día de Madián. ¿Qué es eso? A través de una intervención divina. Dios trae libertad a nuestra vida. Él sana y libera, no por nuestra fuerza, sino por una intervención divina de parte de Dios. Mira lo que dice Jesús. Jesús cita a Isaías para darnos esta imagen que los israelitas, el pueblo judío, conocían a la perfección a Isaías. Conocen este libro al pie de la letra porque es un libro profético y mesiánico que habla de un tiempo en que vendrá el Mesías y los liberará completamente. Y esto es lo que dice Jesús. En Lucas capítulo 4, Él dice esto. Dice, y vino a Nazaret donde se había criado, que era su ciudad natal. Y como era su costumbre, fue a la sinagoga el día de reposo y se levantó para leer. ¿Qué fue lo que leyó? Leyó del rollo de Isaías que le fue entregado. Desenrolló el rollo y encontró el lugar donde estaba escrito. Ahora está leyendo de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año del favor del Señor. Él está leyendo de Isaías porque si sabes algo sobre la opresión, si sabes algo sobre la esclavitud, Jesús dice que Él está aquí para traer libertad al cautivo, libertad al oprimido. Así que para la persona que dice, es difícil para mí vivir con alegría en la cosecha, yo lucho con el tiempo de la cosecha. Bueno, el siguiente versículo, el versículo 4, habla de Madián. ¿Y qué les estaban robando los madianitas a los israelitas? Su cosecha.
¿Y qué le devolvió Dios a Israel? Su alegría, les devolvió su cosecha. Y una de las cosas que Jesús hace cuando nos da libertad, Él te da a ti y a mí la capacidad de recuperar nuestra alegría, de volver a caminar en nuestra cosecha, de caminar sabiendo que Dios es más fuerte y que Jesús tiene la capacidad de liberar a los cautivos. Juan capítulo 8, versículo 36 dice, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Esa es una promesa. No es que si el Hijo te libera, luego negociaremos cómo se ve eso. O si el Hijo te libera, veamos qué tipo de libertad necesitas y si Él es lo suficientemente fuerte para hacerlo. No, si el Hijo te libera, eres verdaderamente libre. Esto es una intervención divina. De esto se trata Isaías 9. Es que la luz vendría a la oscuridad y esta luz producirá alegría. Esta luz nos dará la libertad de caminar en libertad. Muchas veces estamos caminando en esta opresión, este peso. Tengo como 6 ladrillos en esta mochila. Así que hay un montón de ladrillos aquí dentro. Esto pesa como unas 40 libras. Y muchas veces cuando hablamos de opresión, muchos de nosotros simplemente cargamos estos pesos de opresión con nosotros todo el tiempo. Pero aquí está la razón por la que Jesús, por esto es bueno conocer Isaías, Ezequiel, Daniel y estos otros textos proféticos, porque tú y yo, en el versículo 4, acabamos de leer sobre el yugo que te agobia. Bueno, si pensamos en la vida y el ministerio de Jesús, ¿qué dijo Jesús acerca de un yugo? Bueno, Jesús dice esto. Él dice que si estás cansado y cargado, ¿qué dijo Él? Ven a mí y yo te daré descanso. Pero luego, ¿qué dice? Él dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Eso no es solo una conexión con un animal. Eso es una conexión con Isaías capítulo 9, versículo 4, donde los israelitas dicen, ya hemos sentido esos yugos antes. En ese momento están subyugados a Roma. Pero ¿qué dice Jesús? Él no dice, ven a mí, si estás cansado y cargado, te quitaré el yugo. Lo que Él dice es, dame tu opresión, dame lo que te agobia. Él dice, dame eso. Y luego, ¿qué hace Él? Él ofrece, dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En otras palabras, todos hemos sido creados para ser guiados por algo, para ser conducidos por algo. Y Él está haciendo una invitación de que pondrá un yugo más ligero. Él nos guiará y nos dará una paz más ligera. Pero la realidad es que muchos de nosotros cuando queremos libertad, solo queremos la libertad para descontrolarnos. Dios, quiero libertad, pero luego quiero la libertad para hacer lo que yo quiera. No quiero la opresión del dolor, no quiero la opresión del pecado, no quiero la opresión del trauma. Pero me encantaría la libertad de hacer lo que quiera sin que haya conciencia de por medio. Y eso no es lo que es la libertad. Por eso Jesús no dice, voy a quitarte el yugo y luego vete, corre hacia el atardecer, piérdete en lo salvaje. Él dice, no, solo voy a ponerte algo más ligero porque todavía necesitas guía, todavía necesitas liderazgo, todavía necesitamos un pastor. Es una promesa. Es como he conocido personas que dicen, mi perro es tan bien portado, mi perro está muy bien entrenado, y luego vas a su casa y su perro está dentro. Y entonces entras y te dicen, rápido, cierra la puerta, cállate. Oh, ¿qué pasó? Y ellos dicen, si Bobo ve el exterior, se acabó. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Sí, si la puerta está abierta, nunca lo haremos. Se ha escapado 9 veces y siempre tenemos que buscar en todos los refugios. Y yo digo, ¿por qué Bobo vive aquí tanto? Estabas hablando contigo en el trabajo y me decías lo bien educado que es Bobo, cómo Bobo se sienta, se queda y obedece, pero Dios no lo quiera, que Bobo tenga un poco de libertad. Bobo se va. La única razón por la que Bobo te escucha es porque la tienes encarcelada. Pero ¿qué haces? Ponla afuera, suéltala. Vamos a ver cuánto te quiere. Debería irse a casa con un nuevo dueño. Mientras alguien tenga un beef jerky, dicen, es mi nuevo mejor amigo. Bobo está ahí porque ha sido subyugada. Pero ¿qué pasa cuando llega la libertad?
Y aquí es donde nosotros como creyentes más luchamos, porque cuando nos encontramos con Jesús y Él nos da libertad, lo que hacemos es decir, no quiero tener ninguna conexión con el pasado, pero mira esto. Versículo 5, mientras concluyo ahora, hay este concepto. Lo que sucede es que acabamos de dejar la guerra en Madián, los madianitas con Gedeón. Dice, el calzado estrepitoso del guerrero y las ropas ensangrentadas arderán en el fuego. ¿Qué significa? Al pelear las tribus, si una perdía, no bastaba con enterrar los cuerpos. Eran demasiados. Requeriría demasiado esfuerzo. No puedes hacer eso. No puedes, ya sabes, cavar tantos hoyos de 1,5 metros o lo que sea. Así que simplemente recogías los cuerpos y luego los quemabas. Y lo que sucedía era que sus cuerpos y la sangre de la guerra servían como combustible. Y básicamente cuando veías ese fuego, quien estuviera en el fuego, lo veías. Ellos eran el ejército derrotado y era una señal de victoria. Si empiezas, digamos, supongamos que tu esposa estaba, ya sabes, a 10 millas de distancia. Si ella veía el fuego y veía la llama, sabría que hubo una victoria. Espero que sea la victoria de mi esposo, porque si no lo es, él es el que está siendo quemado en el fuego. Él es el combustible para el fuego. Así que lo que representa la imagen es que cuando Israel derrotó a los madianitas se convirtieron en el combustible para la victoria de Israel. Verás, cuando Dios nos salva y nos santifica, aquello mismo que Él rompió de nosotros, aquello mismo de lo que Él nos liberó, aquello mismo de lo que te sanó, aquello mismo que Él ha propuesto para ti, se convierte en combustible para la paz. Muchas veces eso se convierte en algo que no queremos rechazarlo. Quiero caminar en perfección. Apocalipsis dice que hemos vencido por la sangre del Cordero. Así que esa es la sangre del vencedor. Esa es la victoria. Y dice la palabra de nuestro testimonio. Así que la sangre del Cordero, la victoria y la palabra de nuestro testimonio se convierten en combustible para la paz. Es este concepto en este momento el que dice, aquello que se supone que nos impulsa, que nos da alegría, libertad y paz, es a menudo lo que más rechazamos, nuestro testimonio. No quiero compartir eso con nadie. No quiero hablar de cómo Dios me ha sanado. No quiero hablar de cómo Dios me ha liberado. Y rechazamos precisamente aquello que Dios ha hecho para que sea el combustible de nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque ahora soy creyente y quiero que todos piensen que camino en perfección, que tengo todo en orden. Quiero que vean mis reels de Instagram. Quiero que vean lo perfecta que es mi familia, lo perfecta que es mi vida y que eso es lo que dará gloria a Dios. No, lo que dará gloria a Dios es lo que dice Apocalipsis. Tu testimonio es lo que da gloria a Dios. La bondad y la misericordia de Dios, cómo te ha sanado, cómo te ha liberado, cómo te ha santificado, que sus misericordias son nuevas cada mañana, es el combustible. Es la intervención divina de Jesús la que está destinada a impulsarnos. Voy a cerrar con esto. Ahora mismo, esta semana, dicen que algunos de los precios de la gasolina han alcanzado el nivel más alto en mucho tiempo. Existe esa famosa calle en Los Ángeles, en la calle Alameda. Hace apenas 3 días, el precio de la gasolina regular en Los Ángeles era de $8.71. Además, costaba $8.75. El precio de Supreme era de $8.79. Creo que les pareció tan caro el Supreme que simplemente pusieron el diésel al mismo precio. Como, te daremos los dos por $8.79. Ya estamos ganando mucho dinero contigo, así que te daremos ambos por $8.79. La gasolina ha subido, pero lo cierto es que no conozco a nadie que diga, sí, cambiaré mi coche por una bici, trabajando en Los Ángeles. Me iré cuando termine de trabajar el martes, me iré el lunes a las 7 de la tarde. Así puedo llegar al trabajo a las 10 de la mañana. No, porque aunque el precio del combustible esté alto o bajo, aunque quisiéramos que fuera más bajo y queremos que baje, realmente no podemos hacer nada al respecto. O sea, no puedes decir, bueno, mi coche necesita 15 galones, así que voy a ponerle 7 galones de gasolina y 7 galones de agua. O mi coche, tengo un V8, tengo una SUV y normalmente necesito gasolina premium, pero durante los próximos 6 meses, porque es un poco más barata, voy a usar regular.
Ya sabes, dicen que eso puede dañar la transmisión. Así que si cambias lo que está recomendado, puedes dañar la transmisión. Así que sean cuales sean los precios del combustible, lo que solemos hacer es ahorrar en otras áreas. Es como, hombre, bueno, tengo que pagar esta gasolina. Debo llegar a mi destino. Debo trabajar y llevar a mis hijos a sus actividades o la escuela. Debo pagar esto, así que recortaré esto. En vez de comprar esa leche de marca, voy a comprar leche sin marca. En vez de comprar Cap'n Crunch, voy a comprar Cap'n Cookie. Simplemente voy a recortar. Porque puedes ajustar otras cosas. Es como, normalmente nos gusta la carne orgánica, pero bueno, la Angus de Costco no está tan mal. Empezamos a hacer ajustes en otras áreas, pero sabemos que no puedes jugar con el combustible. No puedes fallar con eso. No puedes cambiar tu gasolina por Sprite. No puedes mezclar mitad leche y mitad gasolina. Precios de la gasolina. No puedes jugar con el combustible que alimenta el motor. Y lo mismo sucede cuando se trata de nuestra alma. Tú No puedes abaratar el combustible que tú y yo ponemos en nuestra vida. No puedes abaratarlo. No puedes abaratar ese combustible. Así que cuando la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces lo que sucede es que tenemos que reconocer que ese es el combustible. No puedes ir con 50% Jesús y 50% otra cosa. A veces me encuentro con personas que vienen y me dicen, Pastor Adam, tienes que ayudarme. He estado orando, creo en Jesús, le he entregado mi vida, pero necesito dirección. Tengo que saber si, ya sabes, necesito casarme con este chico o aceptar este trabajo o hacer tal cosa. Así que tengo un amigo cuyo primo es psíquico. Dijeron que podían ayudarme. O tengo una tía en México que practica la santería y dice que va a encender unas velas en mi nombre. Así que, aunque solo estoy especulando si Dios responde primero, si Jesús responde primero, me parece bien. Solo quiero saber si estoy bien con algunas alternativas. Y mi respuesta siempre es la misma. Oye, es tu alma. Escucha, ¿quieres alimentar tu alma con varias cosas? Te lo digo ahora mismo, uno es demoníaco y el otro es divino. Así que no puedo obligarte, pero te puedo decir que puedes salirte con la tuya una vez, tal vez dos. Pero algún día eso te va a alcanzar. Si vinieras y me dijeras, Pastor Adam, mi auto se supone que es diésel, pero le he estado poniendo gasolina normal. Mi auto ha estado funcionando. ¿Crees que está bien? Yo diría que puede estar funcionando ahora, pero en algún momento vas a quedarte a un lado del camino. Solo porque funcionó ahora, no significa que realmente funcionó. Y tenemos que recordar que cuando se trata del combustible que ponemos en nuestra alma, solo porque algo que no es de Dios funciona ahora, no significa que funcionará para siempre. Y algún día todos estaremos delante de Dios. Y todos rendiremos cuentas de lo puesto en nuestra alma y vida, de lo aceptado y conformado. No trato de asustarte, solo te muestro la realidad. de que Tú y yo todos tenemos que llenar nuestra alma. Y todos necesitamos irnos con el tanque lleno. Pero tenemos que preguntarnos, ¿estoy poniendo el combustible correcto? ¿Realmente estoy dejando que Dios sea el gozo de mi vida? ¿Realmente estoy permitiendo que Jesús me traiga libertad? ¿Estoy permitiendo que Dios me dé completamente la paz y que camine en libertad? ¿Y sé que la sangre de Jesús me ha salvado, santificado y redimido? O como dice la Biblia en Apocalipsis, Jesús dice que Él no acepta a las personas a medias. Él dice, si eres frío o caliente, eso es una cosa. Pero dice, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y da el concepto de cómo se ve ser un creyente, pero estar solo al 50%. Al confiar en Dios, no se trata de que llevemos una vida perfecta, sino de confiar en Jesús cada día para recibir intervención divina. Saber que si el enemigo o tu pecado alguna vez están robando tu cosecha, conoces a aquel que puede redimirte. Sabes, aquel que puede intervenir y ser la corona de victoria sobre nuestra vida, y su nombre es Jesús. Él es el cordero que fue sacrificado por nuestra vida. Así que voy a orar ahora mismo y voy a hacer una invitación. Si hay alguien aquí que nunca le ha entregado su vida a Jesús, no esperes hasta mañana. El mañana no está prometido para nadie. Siempre ha habido personas que han entrado a una autopista y no han salido de ella. Lo vemos todo el tiempo.
Y esto no es para que pienses en el miedo. Esto es para que reflexionemos un momento y pensemos, ¿estoy bien con mi Salvador? ¿He hecho de Jesucristo mi Señor y Salvador? ¿He permitido que la intervención divina de la cruz y la resurrección se aplique a mi vida? La razón por la que solo hay un camino hacia el Padre es porque Jesús es el único que se sacrificó a sí mismo como el sacrificio perfecto por ti y por mí. Y así hoy tenemos la oportunidad de confiar plenamente en Jesús como nuestro Salvador. Algunas personas aquí hoy lo harán por primera vez o por última vez. Pero Señor, oro ahora mismo al presentarnos ante ti, Padre Dios, que nos hables. Espíritu Santo, así como nos has desafiado y animado hoy, que salgamos de aquí con más gozo del que jamás hayamos tenido. Que estamos caminando en una cosecha ahora mismo, Dios. Si hay alguien aquí que se sienta oprimido, podemos marcharnos. Si hay alguien que se siente agobiado, guiado hacia lugares negativos, sienten que han sido maltratados, Dios mío, oren para que en el nombre de Jesús, así como Israel tuvo la victoria sobre los madianitas, en el nombre de Jesús ellos también tengan la victoria. Que en el nombre de Jesús toda cadena sea rota, toda fortaleza sea destruida, que salgan de aquí con libertad y sanación, Señor, en el nombre de Jesús. Y ora para que, si hay alguien aquí que no encuentra paz al marcharse, Dios le des una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús, hiciste una promesa, la paz que nos dejas y la paz que nos das, no como el mundo nos la da, pero como nos lo das. Dios mío, concédenos hoy una paz divina que venga del cielo. Y oro por aquellos que están listos para tomar una decisión de fe y seguir a Jesús. ¿Podrían todos decir esto conmigo? Podrían decir, querido Señor Jesús, en este momento te confieso como mi Señor y mi Salvador. Creo en este momento que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste de la tumba. Desde hoy en adelante elijo seguirte por el resto de mis días. En el nombre de Jesús, amén.